¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Estamos hablando acerca de la bendición y me quedé pensando en esta cita que nos da el apóstol Santiago, que dice: piden y no reciben porque no saben pedir. Piden para gastar en sus deleites. Entonces, hay que decir, hay cosas que nosotros entendemos como bendición que no lo son. Porque si Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata y que ha dispuesto, fíjese, hay una cita que dice: te he puesto las naciones para que las gobiernes. Quiere decir que de entre las cosas físicas que pudiéramos pedir no hay nada que pudiéramos pedir, porque todo nos es dado en el momento que entendemos nuestra identidad, en el momento que nos entendemos como hijos de Dios y en el momento que nos entendemos como una extensión del brazo de Dios. Entonces tenemos que entender primeramente qué es la bendición, para que de ahí podamos, ahora sí que seguir, y que de ahí podamos dar el siguiente paso hacia Dios. Y esto es importante. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Esto es importante. Es importante porque es algo que tenemos que tener consciente. Sabe que no podemos recibir bendición sin conciencia. La bendición no es algo que se sienta rico. La bendición es algo que opera, que simplemente es como cuando defendemos a la familia. No defendemos a nuestra familia porque los amemos. Ahora sí que defendemos a nuestra familia porque nos sentimos parte de ella y porque nos entendemos como parte de ella. Y la bendición es parte de nuestra naturaleza, nada más que tenemos que atrevernos a operarla. Ahora bien, les decía, dice Santiago: piden y no reciben porque piden para gastar en sus deleites. Quiere decir, lo que piden no tiene ningún propósito y no tiene ninguna trascendencia. Y como no sabemos exactamente qué pedir, porque esa es otra, un día pedimos algo y eso es así como que lo más importante del mundo. Pareciera que sería lo único que necesitamos, ¿sí? Así. Y luego a los 2 días o a los 15 minutos nos cambia el ambiente, nos cambia la perspectiva, y entonces pedimos otra cosa completamente contraria y pareciera que fuera lo único, ¿cómo se llama? Pareciera que fuera lo único que necesitamos y lo único que queremos. Y entonces pues, somos como una veleta para donde apunte el aire, para allá estamos orando. Ahora bien, cuando usted y yo pidamos bendición, tenemos que entender que Dios puso un orden. Y la bendición general, de donde dependen todas las bendiciones, ¿sí?, está en Génesis 1:28. Entonces, todo lo que Dios haga por nosotros, todo lo que Dios derrame en nosotros, toda la bendición que Dios genere, tiene que ver con Génesis 1:28. O sea, va a suceder alrededor de las 5 cosas que Dios va a poner en nosotros. Entonces, quiere decir, Dios va a poner una bendición en nosotros que genere fruto. Fructificar es la primera instrucción, la primera bendición y la primera cosa que va a transformar en nosotros. Quiere decir, Dios nos va a dar bendición de manera que nuestro corazón sea transformado y que de lo mejor de nosotros, de nuestro interior, ¿sí?, podamos dar. Cuando entendamos eso, la bendición va a ser algo tan sencillo, tan lógico y tan fácil. El problema es que hay veces que todavía no recibimos la bendición y ya nos está costando trabajo compartirla. 2, cuando la bendición fluye en nosotros, lo siguiente que va a suceder es que vamos a tener la capacidad de enseñar a otros de llevar a otros a bendición y de enseñar a otros a tener y dar y ser bendición. Y ahí es también algo que tenemos que tener en cuenta: de todo lo que recibamos tendremos que dar. Número 3 dice: llenen la tierra. La bendición genera ensanchamiento. Quiere decir, vamos a ganar terreno a causa de la bendición. La bendición nos va a hacer que tengamos mayor influencia. Dios no nos va a dar algo para nosotros, sino que la bendición nos va a llevar a las 7 esferas de la sociedad, en donde vamos a trascender en influencia, ¿sí? Número 4, la bendición lleva no al juicio de crítica, sino al juicio de separación. La bendición es el regalo de Dios. La bendición es la esencia de Dios que cae en nosotros, ¿sí?, de manera que cada día nos va a ser más fácil el diferenciar entre el bien y el mal. Fíjense nada más que importante, y vivir de acuerdo a ello. Y ahí es donde todo cambia.
ahí es en donde las cosas simplemente toman la dimensión de Dios. Entonces tenemos que entender que la bendición nos tiene que hacer no solamente mejores personas, sino personas alineadas al corazón de Dios. Número 5, la bendición nos lleva a gobernar. Quiere decir, la bendición es como cuando recibimos bendición, cuando Dios habla bien acerca de nosotros, lo primero que tenemos capacidad de hacer es el hecho de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando establecemos el reino de Dios en la tierra, en ese momento somos parte del reino, y entonces la bendición tiene un efecto constante. Porque piensa esto, la bendición es el efecto de Dios en nosotros. Si nosotros no vivimos en la condición, si no establecemos un reino y si no tenemos los medios suficientes para que el reino de Dios se mantenga, la bendición se convierte en efímera. Es como si ustedes dijeran, voy a traer un pez, ¿no? Voy a adoptar un pez como mascota, pero no tengo una pecera y no tengo agua para que este pez viva y habite. Entonces, ¿qué va a pasar con el pez? Pues se va a morir. Entonces Dios dice, te voy a dar un pez, pero necesitas tú tener una buena pecera, necesitas tener buena agua y necesitas propiciar el ambiente para que este pez no solamente viva, sino para que gobierne, para que tenga autoridad, para que tenga dominio y para que tenga permanencia. Así que, queridos amigos, cuando entendemos la bendición, y fíjense, todavía ni siquiera empezamos, cuando entendemos la bendición como Dios la entiende, en ese momento empezamos a recibir la bendición, porque tenemos que tener una conciencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que le dejo esto de tarea para que se lo medite y para que haga un buen ejercicio de fe. Nos vemos en el siguiente devocional, y por favor no deje de compartir este devocional con la gente que lo necesita. Estoy seguro que usted conoce a más de una persona que necesita escuchar esto. Por favor no deje de visitar las redes sociales de redcouch.mx y las redes sociales de Inspiración Radio, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.